Dios nos ayude, amén. Bien, capítulo 7 dijimos del libro de Esther. Amén. Vamos a dar lectura el verso 9 y 10. Después vamos a ir meditando en los versículos siguientes para que usted no se me vaya adelantando, sino que después vamos a irlo leyendo. Pero solamente para hacer referencia, ¿cierto?, al tema del día, 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dijo a Debona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. En las manos de Dios estamos, y que esta palabra sea de bendición para muchas almas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Hemos ya orado anteriormente. Solo invocamos la ayuda de nuestro Dios, porque sabemos que sin Él, sin su gracia, ¿verdad?, que puede brindarnos, no podemos hacer nada. Podemos hablar, y no alcanzamos ningún corazón. Pero cuando Dios usa nuestro hablar, y principalmente usa el hablar de su palabra en nosotros, Dios puede, cierto, manifestarse de una manera poderosa en las vidas de los hombres. Dios sea con su pueblo. Antes de entrar al tema, quiero darle el tema de hoy día a través de Proverbios. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver Proverbio con Esther? Bueno, ya va a ver de qué se trata. Proverbios capítulo 26, verso 27 dice: el que cava foso caerá en él. Amén. Por lo tanto, el tema del día se titula: no cabemos fosos en los cuales podamos caer. Amén. No cabemos, o no hagamos hoyos. Amén. No hagamos hoyos en el cual podemos caer. Amán, hermanos amados, de alguna forma empezó a cavar una fosa para un hombre al cual él odiaba. Amén. Amén. En el libro de Esther no quiere decir que hay un hoyo y cayó Amán ahí, no. Pero él lo que hace, cavar una fosa significa a lo mejor armar trampas para que otro caiga. Amén. Armar conflictos para que el otro perezca. Desear el mal al otro. Y muchas veces puede recaernos en nosotros mismos. Amén. Por eso no cabemos fosas, no hagamos hoyos en los cuales podemos caer. ¿Y qué es lo que hizo Amán? Desde el capítulo 3 en adelante empieza a planificar una terrible masacre, ¿verdad? Amén. Empieza a planificar la muerte de un pueblo amado por Dios. Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces él empieza a preparar y él está confiado. Amén. Él está confiado porque tiene la venia del rey. Está confiado porque Esther lo ha invitado a un banquete y ahora lo invita a otro banquete. Está confiado. Amén. Está confiado porque sus consejeros en su casa y su mujer le dicen: haz una horca y mañana habla con el rey y horca allí a Mardoqueo. Él está confiado por todas estas cosas. Lo que él no sabe, que hay un Dios que está peleando por Mardoqueo. Amén. Hay un Dios que está peleando por el pueblo al cual él quiere destruir. Señor. Hay un Dios que está usando a una mujer, amados hermanos, a Esther, de una manera poderosa. Amén. Está usando la valentía de Esther. Gloria a Dios. Porque fue valiente, ¿o no? Amén. Capítulos anteriores vemos que fue valiente y ella arriesgó su vida por la vida de su pueblo. Amén. Entonces, es una mujer valiente, una mujer inteligente, una mujer que no se aprovecha cuando el rey le dice: pídeme lo que quieras.
No, ella ofrece. Ofrece. Cuán importante es dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Y ella dio, ella ofreció, mi rey, lo invito a un banquete a usted y a Amán. Pero ella lo está haciendo con una inteligencia, con sabiduría. Amén, para solicitar lo que ella necesita para ella, para su primo y para el pueblo de los judíos. Amén. Alabado sea Dios. Señor. Antes de este capítulo, amados hermanos, sucede algo que para Amán fue terrible. ¿Verdad? El rey honra a Mardoqueo. No quiero cierto, contarle de una historia, solamente voy a hacer un alcance. Honra a Mardoqueo y usa al mismo Amán para que le ayude a honrarlo. Amén, Señor Jesús. Ese Mardoqueo que Amán odiaba. Amén. Ese Mardoqueo que no se inclinaba delante de él. Ese Mardoqueo que creía en un solo Dios. Amén. Y no se inclinaría a hombre alguno, hermano amado, menos a un enemigo de su pueblo. Amén, Señor Jesús. Y eso le quitaba el sueño a Amán, lo amargaba, ¿verdad? Lo hacía enojar, lo hacía, hermano, ponerse rojo. Bendito sea el Señor. Dios. Y peor fue cuando el rey le dice a Amán: haz todo lo que tú has pedido para el hombre al cual el rey desea honrar. Haz todo eso. No omitas nada con Mardoqueo. Y el mundo se le vino encima. El hombre, cierto, quedó avergonzado. Tuvo que pasearlo por la plaza y hacer pregonar: esto hará el rey al hombre al cual el rey quiere honrar. Bendito sea Dios. Amén, Señor Jesús. Y vuelve a su casa avergonzado. Vuelve a su casa con su rostro bajo. Vuelve a su hogar, amados hermanos, destrozado. Toda la alegría que había sentido en el banquete, que no era de un día, eran de varios días la fiesta, no le sirvió de nada. Amén. Pero si usted quiere saber mayor detalle, tiene que ver los mensajes, escuchar los mensajes anteriores. Ahora, Amán vuelve a su casa avergonzado porque tuvo que honrar al hombre al cual él deseaba la muerte. No nos olvidemos que Amán había construido una horca. Amén. Amén. Había mandado a construir una horca por consejo de su siervo, de su mujer. Hazte una horca para que cuelgues en ella a Mardoqueo. Pero les salió todo al revés, pues, hermano. Cuando fue a hablar por el rey, el Dios ya había trabajado en el corazón del rey, le había quitado el sueño, y el rey le habían leído, ¿cierto?, esa página de las crónicas del reino, amados hermanos, donde decía que Mardoqueo había librado la vida del rey. Amén. Y que nada, ninguna honra había recibido. Dios estaba trabajando ahí en el rey Asuero. Amén. Alabado sea Dios. Entonces cuando va Amán, ya Dios había trabajado y ya el rey había dispuesto a honrar a Mardoqueo. Amén, Señor Jesús. Y esa misma noche, después que él sacó a Mardoqueo, lo vistió con la vestimenta del rey, ¿verdad? Porque pensaba que a él lo iban a honrar. Amén, Señor Jesús. Entonces le dijo: vístelo con la vestimenta que usted se viste. Ponga la corona que usted usa, póngasela sobre, pensando que era para él. La honra que el rey quería hacer. Amén, Señor Jesús. Y que cabalgue en el caballo que usted cabalga, mi rey. Todo eso tuvo que hacerlo él a Mardoqueo. Imagínense. Amén, Señor Jesús. Al hombre que odiaba, al hombre que quería muerto, al hombre que lo iba a colgar, ese mismo día ahora lo estaba honrando. Dios. Y esa misma noche él tenía que ir al segundo banquete. ¿Qué ganas tendría de ir al banquete? ¿Qué ganas tendría de ir, hermano? Si estaba derrotado, estaba avergonzado y su propia mujer le ha dicho: si ese hombre es de la descendencia de los judíos en la cual has comenzado a caer, no lo vas a vencer. Amén. Bendito sea Dios. Amén, Señor. La mujer fue más sensata y sabia que él. Amén, Señor. No lo vas a vencer, como diciendo: ellos tienen un Dios más poderoso que los nuestros. Amén. Ellos tienen un Dios que no vemos, pero que ellos confían de tal manera que ese Dios les responde. Amén, Señor Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Y Amán no hallaba qué hacer, estaba destruido, estaba hecho pedazo, amados hermanos.
Estaba hablando todavía con ellos cuando vienen los sirvientes, los eunucos, a buscar a Amán para llevarlo al segundo banquete, pues, hermano. Amén, Señor Jesús. ¿Qué ganas tenía de ir a ese banquete? Ninguna, por hermano. Yo creo que ni bebió ni comió. Estaba ahí porque tenía que estar, no hallaba la hora que terminara para irse a su casa. De solo pensar que tuvo que él inclinarse ante Mardoqueo. Que tuvo que él, de alguna manera, honrarlo, pasearlo, llevarlo, hermano amado, por la plaza. Bendito sea Dios. Amados en el Señor. Verso 14 del capítulo 6. Aún estaban ellos hablando con él en la casa de Amán, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, nuevamente a disfrutar, ¿cierto? A beber, a comer, a estar felices, contento. El rey era el más feliz porque el rey estaba enamorado de su esposa, de la reina, pues, hermano. Por algo era la reina, por algo la había escogido. El rey estaba contento porque estaba con su mujer, estaba feliz, pero Amán, no se habla mucho acá. Se dice que Amán fue con el rey nomás, pero el rey estaba intrigado, porque el rey quería saber cuál era la petición de Ester. El rey quería saber cuál era la petición, y el rey le había ofrecido la mitad del reino si quería, se la daba. Vamos a leer aquí ahora, capítulo 7, verso 2. Y en el segundo día dice: mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida, dice. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¿Qué es lo que había hecho Ester con darle estos dos banquetes al rey? Estos banquetes no eran para Amán. Estos banquetes eran para alcanzar el corazón del rey. Amén, Señor Jesús. Actuó de manera sabia. Amén. Valiente, sagaz, guiada por Dios. Guiada por el Espíritu de Dios. Cuán importante es que todo lo que nosotros hagamos podamos hacerlo en la voluntad de Dios. Amén. Podamos hacerlo en la mente de Dios. Podamos hacerlo en el Espíritu de Dios. Para poder alcanzar su benevolencia, su misericordia, su bondad, su amor. Y eso es lo que Ester hizo. Le ofrece estos dos banquetes al rey. Pero ella no está pensando en Amán. No es que lo haya invitado porque Amán le agradaba, porque Amán se lo merecía, no. Ella tenía un plan, una petición que hacerle al rey, pues, hermanos. Y Dios la había puesto ahí para esa ocasión. Amén, Jesús. Y ya llevaban 2 días, en el segundo banquete, 2 días de celebración. 2 días. No lo olvidemos que las fiestas más cortas eran de 7 días. Cuando comenzamos a leer el libro decíamos que el rey Asuero tuvo una fiesta, ¿cierto?, de 6 meses. Y al término de esos 6 meses lo alargó 7 días más. Amén, Señor. Y Ester estaba en su segundo banquete, en el segundo día de fiesta. Amén. Y el rey estaba a la expectativa. ¿Qué era lo que Ester quería pedirle? Porque aún no se lo había dicho. Y Ester le dice: en ese banquete te voy a decir, declarar mi petición. Amén, Señor. Bendito sea Dios. Qué maravilloso. Amén. Amén. Qué grande es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien guía, quien encamina, Amén. quien planifica. Nada es al azar aquí. Todo está diseñado, dirigido, tejido por Dios. Amén. Para beneficio de su pueblo. Amén, Señor. Para beneficio de sus hijos. Amén, Señor Jesús. Para beneficio de los que iban a ser sacrificados, muertos, masacrados. Dios estaba peleando por ellos. Alabado sea Dios. Sigamos leyendo. Verso 3. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos,
Ella aquí yo creo que habla ya con confianza, porque si el rey le está ofreciendo la mitad de su reino. Pero aquí hay algo maravilloso. Si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. ¿Qué es lo que está pidiendo ahí? Le está diciendo al rey, si a usted, mi rey, le place dejarme vivir. Eso le está diciendo. Dejarme vivir a mí y a mi pueblo. Amén. Amén. Eso es lo que ella le está pidiendo. Amén, Señor Jesús. Con esas palabras, lo vamos a leer de nuevo para que pueda entenderlo, ¿cierto? Un poquito más. Séame dada mi vida, es decir, libra mi vida por mi petición. Y libra la vida de mi pueblo por mi demanda. Y el rey quedó ahí como, ¿de qué se trata esto? Veamos el 4. Y aquí le declara por qué razón. Dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. ¿Sabe lo que está haciendo Esther aquí, en esta parte, en este pasaje? Por primera vez Esther está declarando su origen. ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores? Dijimos, no nosotros, sino la palabra, que Mardoqueo le dijo a Esther, no declares tu pueblo, tu origen. ¿Se acuerdan? Amén. No lo declares. Mire, esas palabras que Mardoqueo está diciéndole a ella, uno ahora al avanzar en la palabra, avanzar en los capítulos, Mardoqueo lo dijo en el Espíritu. Lo dijo dirigido por Dios. Amén. Lo dijo, a lo mejor él no tenía idea, pero él lo dijo en Dios, en el Espíritu se lo dijo, porque probablemente Dios de alguna manera u otra usó a Mardoqueo, usó a Esther para librar a su pueblo en este momento de la historia bíblica. Por algo Mardoqueo le dice, no declares tu origen, no declares que eres judía. Recién Esther está diciéndole a Asuero que ella es judía. Porque está hablándole de su petición. Amén. Que le libre la vida a ella y a su pueblo. Porque mi pueblo ha sido vendido. Verso 4. Y yo y mi pueblo, dice, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y mire lo que le dice, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, dice. Ella no hubiese hablado si simplemente lo hubiesen vendido como esclavos, pero lo querían matar, los querían exterminar, los querían hacer desaparecer. No quería Amán ver a ningún judío, hermano, ni saber de judíos, quería matarlos a todos. Pero nuestra muerte, dice, sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Amados, el rey tenía tanta confianza en Amán que le entrega su anillo para que firme el edicto que Amán escribió. Pero el rey nunca pensó la barbaridad que Amán quería hacer. Pero hay algo fundamental en todo esto. Ni la reina se iba a escapar. ¿Amén? Amén. Porque era judía. Y no podía el rey irse en contra de la ley. En contra del edicto firmado por su anillo. Pero hay otra cosa también. Que el rey amaba a Esther. Amén. La amaba. Y el amor es más fuerte que cualquier cosa. Amén. No nos olvidemos que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por lo tanto, el amor es más fuerte que cualquier cosa. No hay río que lo ahogue, ni fuego que lo queme. Cuando hay amor verdadero. Amén. Amén. Cuando hay amor verdadero, todo se puede solucionar. Amén.
arreglar, acomodar en el camino, todo. Amén, Señor Jesús. Alabado sea Dios. Amén, Señor. Entonces, cuando el rey entiende que a su reina también la iban a matar, hermanos, ¿quién es? ¿Y dónde está? El rey no tenía idea que Amán había planificado aquella atrocidad. Tenía tanta confianza en Amán que le entrega el anillo. Pero lo que Amán tenía planificado, hermano, era terrible. Verso 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Verso 6, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Bendito sea Dios. Amén, Señor. Y cuando Amán estaba ahí, pues hermano, Sí, Dios. Amán estaba ahí cerca, en la mesa, en el lugar donde ellos estaban comiendo, ahí estaba Amán. Amán ya estaba a lo mejor, ¿cierto?, en la pena, y que todo lo que había pasado antes ya se había a lo mejor servido bastante vino, y a lo mejor ya andaba un poco mareado. Pero yo creo que cuando escuchó a Esther pedir y hablarle, ¿cierto?, de aquella atrocidad al rey, y decirle que ella también iba a morir, el rey, hermano amado, se confundió, su mente se entenebreció en un momento, quedó a lo mejor espantado, atónito, sin saber qué decir, qué respuesta dar. Pero Amán estaba ahí. Y cuando escucha Amán a Esther decir que el malvado, que el hombre que había planificado todo esto, era aquel perverso Amán, Amán se turbó, se confundió con todo lo que había vivido antes al honrar a Mardoqueo, y ahora esta tremenda noticia, y saber que Esther era judía y era la reina, la esposa del rey Asuero, se turbó de una manera tremenda. No encontró palabra, no hallaba qué hacer. Amados hermanos, dice acá, vamos a seguir leyendo. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira al escuchar aquello, y se fue al huerto del palacio a pensar, seguramente a meditar todo lo que su mujer le había hablado. Y se quedó Amán, dice, para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Ahí quedó Amán, aferrada a Esther, suplicándole, rogándole, pidiéndole misericordia, diciéndole que le dijera al rey que no lo matara, diciéndole a lo mejor que lo perdonara, que no era su intención darle muerte a ella. Me imagino el lamento, hermanos amados, de Amán. Pero ya no había vuelta. Amán se había enfrentado no a Esther, no a Mardoqueo, no a los judíos, se había enfrentado al Dios Todopoderoso. Se había enfrentado a aquel que gana batallas. Se había enfrentado a aquel que no necesita ejércitos para vencer, hermanos amados. Por eso la Biblia dice, donde hay dos de mi nombre, yo estoy en medio. Se levantó y batalló Amán contra el Dios de Israel. Señor. Y Dios lo venció. Amén. Dios lo derrotó. Esther nada ya podía hacer. Esther había hecho todo lo que ella podía hacer. Esther había ayunado, había orado junto a su pueblo para poder interceder por su pueblo. El rey estaba en el jardín, se tomaba la cabeza, probablemente decía, hablaba, ¿cómo fue posible que Amán hiciera esto? Me engañó, tomó mi anillo, usó mi poder para hacer esta carta que está extendida en todo el reino. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Todo un pueblo va a morir por culpa mía, pensaría él. Y entre ellos también mi mujer. Bendito sea Dios. Amén, Señor Jesús. Ya el rey tenía resuelto lo que iba a suceder con Amán. Y el rey vuelve, ¿cierto?, a la casa a donde estaba el banquete. Y para mayor desgracia de Amán, entre su mente confundida, el vino que había bebido, dice que se cayó
y estaba aferrado a Esther. Y cuando entra el rey, ¿qué sucedió? ¿Lo leemos mejor? Verso 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y ahí está Amán. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Bendito sea Dios. Hermano amado, todo se dio de una manera precisa, exacta, para que Amán pudiera ser condenado. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Por eso no cabemos fosas, porque podemos caer en ellas. ¿Me entendió? No desee el mal a otro, porque puede volverse contra usted. Dios nos ha llamado a amar. Dios nos ha llamado a perdonar. Dios nos ha llamado a no hacer con el otro lo que no quieres que te hagan a ti. Dios nos ha llamado a perdonar incluso a nuestro enemigo. No me diga que es fácil, es difícil. Es difícil, sí. Pero si Dios está en nosotros, es posible. Si Dios está en nosotros, es posible. Bendito sea Dios. Por lo tanto, hermano, no cabemos, no hagamos hoyo, no planifiquemos trampa a su prójimo, no. Tenemos que amarle. Si vemos a nuestro hermano caer, tenemos que levantarle. Orar, clamar a Dios por él, por ella. Bendito es el nombre de Jesucristo. Cuando el rey vio que Amán estaba aferrado a Esther, bueno, la ira más creció en él y ahora entró los celos también en el rey. ¿Cómo le era posible estar aferrada a su mujer? Había caído probablemente por la borrachera, por la confusión en su mente, quedó descontrolado, no hallaba qué hacer, suplicando porque él ya sabía cuál era la sentencia que había sobre él. ¿Y qué hicieron sus sirvientes? Cubrieron el rostro de Amán. Porque existía una costumbre de que los reyes no podían ver el rostro de las personas condenadas. Lo cubrieron inmediatamente el rostro, porque ya los sirvientes sabían lo que iba a suceder con Amán. Y aquí dice, Erbona, uno de los eunucos del rey de la guardia, uno de los eunucos que servían al rey, ¿qué le dice? He aquí en casa de Amán, mi rey, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Bendito sea Dios, el cual había hablado bien. Ese Mardoqueo había hablado bien del rey, ¿verdad? Le había librado la vida. Y Amán quería ahorcarlo. Y había hecho una horca. A lo mejor recién la habían terminado. No se olvide que ya habían 2 días. 3 días casi. 3 días, porque el primer día en la mañana él va a hablar con el rey para ahorcarlo. 3 días en la cual él construyó la horca. En la cual él cavó el foso para lanzar. De alguna manera se lo digo de esa forma, el foso o la horca, para allí matar a Mardoqueo. ¿Y qué pasó? Él mismo cayó allí. Él mismo cayó allí. La horca que era para su enemigo es utilizada para él. Amén, hermanos. Amén. Porque decíamos día atrás, el enemigo desea nuestra muerte, Dios nos da la vida. Amén. El enemigo desea nuestro mal, Dios desea el bien y nos da el bien. Amén. El enemigo nos dice, tú ya no tienes esperanza. Es lo que Amán estaba diciendo a Mardoqueo, hasta aquí te llegó, a ti nomás. Voy a hacer una horca, te voy a ahorcar, porque ya me aburriste, no te quieres humillar delante de mí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Arbona le dice al rey, en la casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey.
Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Bendito sea el Señor. Ahí está la paga del hombre que actúa mal. Si Amán podía haber sido muy feliz, Amán podía haber disfrutado de su puesto. Amén, tenía todo para ser feliz, todo, hermano amado. Pero el ego, la altivez, la arrogancia, el querer tener a todos sometidos a él, lo llevó, ¿cierto? La ira que creció en su corazón hacia Mardoqueo y hacia el pueblo judío, lo llevó a su propia destrucción. ¿Qué produce la ira en el corazón? Destrucción. ¿Qué produce la altivez? Humillación. Y fue humillado, hermano, ¿no? Fue humillado, hermano amado. Pero Dios quiere exaltarnos a nosotros. Amén. Mardoqueo, él no buscaba puestos, no buscaba que se le reconociera, no buscaba que se le aplaudiera. Él estaba tranquilo ahí a la puerta del palacio. Él no molestaba a nadie. Pero Dios conoce. Amén. Conoce el corazón humilde, conoce el corazón sencillo, conoce el corazón temeroso de Dios, conoce el corazón obediente, conoce el hombre y la mujer que quiere agradar a Dios. Y Dios en su tiempo, en su momento, lo va a levantar, lo va a exaltar, lo va a bendecir. Y llegó el momento de Mardoqueo, pues hermano amado, ese hombre que era mal visto por todos los que allí estaban. Ahora Dios lo levanta, lo honra. Viste la vestimenta del rey, lleva la corona del rey en su cabeza, cabalga en el caballo del rey. Es bendecido, honrado por el rey Asuero. Y mayormente es librado de la muerte por Dios. Amén. Librado él, su prima Esther, librados de la muerte, hermanos, junto a todos los judíos del reino. Vayan y cuelguen a Amán en esa horca. Que Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos ayude. Cuando aquello ocurre, cuando Amán es ahorcado, el rey en cierto modo descansa. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho, preparar para Mardoqueo. En otras palabras, Amán cayó en su propia fosa. Amén. Amén. Cayó en su propia red. Señor. Cayó en su propia artimaña. Cayó en su propio odio. Cayó en su propia ira. Cayó en su propia arrogancia. Pagó con su vida. Amén. Pagó con su vida. Él quería más honra. Pero su tiempo se le terminó. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué sucesos vendrán después de esto? Ya Esther ha conseguido lo que quería. Su pueblo de alguna manera ha sido curado en cierto modo. Amén. El rey ha escuchado a Esther. Pero ¿qué? ¿Se podrá eliminar esa ley? ¿Se podrá eliminar ese edicto que ya había sido esparcido por todo el reino y había sido firmado con el anillo del rey? ¿Se podrá decir, esto no corre ahora, se elimina? No. Es como cuando hay una ley, ¿cierto? En nuestro estatuto, ¿cómo se dice? La Constitución. No es llegar y sacarla, por hermano. Del momento que está ahí firmada, ya queda para siempre ahí. Para sacarla, olvídese. Todavía no se puede. Amén. Dios nos ayude. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Y si usted quiere conocer qué es lo que va a acontecer más adelante, bueno, ya sabe lo que usted tiene que hacer. Seguir conectándose a su programa evangelístico Ríos de Agua Viva. Los días jueves a las 15 horas. Para continuar con esta maravillosa historia bíblica de fe, de esperanza, amén, de sabiduría, de inteligencia de esta mujer para batallar por su pueblo. Por su pueblo Israel, por su pueblo judío. Así que le invito a que usted pueda seguir este programa, hermanos, amigos, vecinos, todos los que están tras de pantalla, para que podamos seguir meditando en esta preciosa historia de esta reina Esther. Que la paz de Dios sea en vuestros corazones y nunca se olvide que esto es lo que quiero que quede en su mente y su corazón. No haga fosas, no haga hoyos donde usted puede caer. Es decir, no desee mal al otro.
porque puede volverse hacia usted. Amén, Señor Jesús. Dios nos ha llamado a bendecir. Amén. Dios. Amén. Amén. Dios nos ha llamado a bendecir. Incluso nuestro enemigo nos ha llamado a bendecir. Amén, Señor Jesús. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Dios nos enseñe, nos eduque y nos haga ser mejor para Él. Como hijos y como hijas del Altísimo. Que Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones y que ella corra en cada uno de ustedes y siga corriendo a través de las redes sociales como un río de agua viva. Paz de Dios para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.